La iluminación de nuestro hogar es una de los asuntos que más nos preocupa a la hora de tomar decisiones de decoración, por ejemplo, y también la de comprar bombillas. Para sacarnos de toda duda, hoy nos acompaña don Ciudadano. Bienvenido. Hola, buenos días. Otra vez aquí estamos para aclarar alguna duda. Sí, porque sobre las bombillas, la verdad que hemos recibido un montón de preguntas. Es que hay muchas cuestiones a tenerlas. Entonces, digamos un poco la bombilla en sí, hay muchas variedades y hay muchas formas de hacerlo. Por hacer un poquito de historia antes de empezar, la bombilla, tal como la conocemos, un poco la evolución, se le atribuye la invención a Thomas Edison, pero realmente no es así. Fue un tal señor John Wellington en 1879, antes de ayer, ¿vale? Entonces, ese inventó la bombilla. Lo que pasa es que el señor Thomas Edison realmente digamos un poco, la mejoró notablemente y es como la conocemos ahora. Luego vino la fluorescencia, luego vino la descarga y ahora el LED. Con el LED es con lo que tenemos ahora un poco más que rebatir y como es lógico, pues lo estamos implantando también en las bombillas. Claro, porque ¿cómo funciona una bombilla normal? Bueno, una bombilla normal lleva una incandescencia que le entraban los 220, la tensión, o 110, que antiguamente habría incluso los 125 famosos, y entonces ahora con el LED llevan interiormente una plaquita y llevan digamos un poco unos diodos, unas resistencias, y eso es lo que hace que salga el LED, que la economía en vatios es brutal, porque más o menos un poco la relación podríamos decir que está casi en... Esto que va a decir, no, porque hay mucha gente que me puede echar la bronca, ¿vale? Puede estar en 10:1. O sea, si por ejemplo una antigua bombilla que teníamos antes de 100 vatios, ahora el equivalente puede estar entre 9 y 10, pero también puede dar la misma cantidad de luz la bombilla de LED y tener 8 vatios. ¿Se me explico? Pero estamos hablando de 10:1 realmente, o sea, el ahorro es brutal. Claro, porque yo me acuerdo de cuando las movías, ¿no? Y se sí, oía como y se oía en clink, clink. Eso es que estaba fundido. Eso es que estaba fundido. Ahora ya no, ahora o enciende o no enciende. Normalmente las lámparas de LED ahora cuando dejan de funcionar, la mayor, digamos un poco avería que es que se quedan parpadeando. Eso es porque llevan internamente una resistencia que es la que hace cuando coge temperaturas, para protegerse la lámpara se apaga. ¿Qué ocurre? Si se ha roto, no hace más que estar encendiendo y apagando y por eso la vamos parpadeando. Hay que cambiarla y hay que sustituirla, ¿vale? Claro, porque además es que es súper incómodo tener una bombilla sí, que parpadea. Bueno, pero horroroso, vamos, es un defecto que está fatal. Aquí sí que he de decir que por favor que vayan a comprar a sitios realmente, porque aquí en las bombillas hay mucho, no sé qué palabra decirle, engaño, vamos a decir engaño, ¿vale? Para hacerlo, porque uno va a comprar una bombilla, piensa que se está llevando una bombilla correctamente y resulta que lo que pone en la bombilla no cumplen y demás. Entonces hay muchos establecimientos que venden bombillas muy económicas, pero que realmente no funcionan como deben de funcionar. Entonces es mejor irse a establecimientos, yo como siempre digo, o bien a tu instalador de turno, o bien al profesional que sepa realmente, porque hay muchas importaciones que ponen las características pero luego no las cumplen. ¿Y qué problemas puede darnos una bombilla que no cumple esas especificaciones? Bueno, lo primero, la duración, que se nos va a ir enseguida. Sí, nos hemos gastado poco, pero te gastas 2 euros y otros 2 euros y otros 2 euros y otros 2 euros. Resulta que si compras una que cuesta 5, ya la tienes y la tienes para bastante más tiempo y son más longevas. Una lámpara, a ver, el LED, lo que ocurre es que el LED puede durar, como la electrónica, 1 segundo hasta el infinito, ¿vale? Entonces no tenemos una vida. Pero normalmente en las lámparas lo que nos tenemos que fijar es la vida media que nos pone en la caja, ¿vale? En las bombillas vienen dos cosas. Viene digamos un poco la parte energética, que igual que en las lavadoras, frigoríficos y demás, nos aparece el C, el D, el E, el A, el A+, el A+++, o sea, que eso lo hacen todas. Eso es para saber lo que es la eficiencia energética. Y luego, digamos un poco, está la duración. Hay muchas veces que son muy económicas, pero realmente estamos comprando una lámpara que tiene, por ejemplo, pues 10.000 horas de vida. Y hay otras que tienen 50.000 y otras que tienen 100.000. Ahí es donde realmente está la durabilidad de la lámpara, el que te manifiesten esas horas. Porque muchas veces si es una lámpara, ¿qué ocurre? Que muchas veces si encendemos una lámpara y está media hora encendida o está en un pasillo, enciendes y apaga y esa te suele durar bastante. Pero si la tienes en la cocina, en un salón o algo, ahí es donde realmente está trabajando la lámpara y nos damos cuenta que si son de esas
malillas, pues se van enseguida al traste. Claro, nos has traído varias Sí. bombillas para enseñarnos, ahora les echamos un vistazo, porque a mí lo primero que me llama la atención, y bueno, pues como persona que tiene lámparas en casa, es que hay distintos tipos de rosca, ¿no? Sí, la rosca, bueno, el casquillo que le llamamos en la parte técnico, profesional, nombre técnico es el casquillo, ¿vale? Entonces, tenemos lámparas, digamos, un poco de varios tamaños y de varias formas. El casquillo grueso es el que se llama, que muchas veces a lo mejor vamos a comprar una lámpara y nos la hemos dejado en casa, el casquillo este grueso, este que tenemos aquí, se llama E27. Si alguien va o lo que sea, lo normal es que en cualquier tipo de lámpara se utilice siempre el casquillo E27 en el más de los tiempos, ¿vale? Luego está el casquillo E14, que es este pequeñito, que es más finito. A ver, ponlo de lado así Sí. y quieto, un poco así, ¿vale? Quieto, un poco quieto. Ahí, vale. Ahí. Ese es el casquillo E14, ¿vale? Entonces, el casquillo E14, digamos un poco, va mucho en lámparas como esta, que es de tipo vela, y que van en lamparitas de mesillas de noche y todo ese tipo, porque suelen ser los portalámparas el que lo hace que es más pequeñito, lógicamente para que esté todo más recogido, ¿vale? Y luego tenemos el casquillo GU10. El casquillo GU10 es el que lleva dos bornes con dos tetones, que veis aquí, para tenerlos, y que esos dos tetones, bueno, van en un portalámparas que hace un clic y ya está, o sea, se van sujetos y hacen. Muy importante también el dejar pretas las lámparas siempre y que los contactos estén bien, lo que comentábamos hace unos programas de las conexiones, porque si la lámpara no está bien sujeta, bien roscada, el contacto que tiene está, digamos, un poco haciendo contacto, sí, no. Eso produce un calentamiento y entonces dura menos la lámpara y nos la cargamos. Incluso puede llegar hasta hacer un corte, pero bueno, también es difícil, pero también podría caber la posibilidad de que esa lámpara aguante lo que sea ese chisporreo y pueda sobrecalentarse demasiado. Tienen que estar bien pretas y bien roscadas, ¿vale? Había otro casquillo que era el M16, pero que ese es el que se utilizaba en las dicroicas antiguas, ¿vale? Las dicroicas, cuando se sacó la lámpara, sí, la lámpara dicroica es esta que tenemos aquí, que es así de este tamaño, digamos, sí, que es mucho de los focos de salón, por ejemplo, es los de salón, los ojos de buey que tenemos en las viviendas y todo este tipo de instalaciones se llama dicroica. Esta es una dicroica con un casquillo GU10, ¿vale? Entonces, lo digo pues cuando vayamos a pedirlo, que lo tengamos en cuenta y que lo podamos comprar bien, ¿vale? Antiguamente esto estaba... Fíjate lo que es el consumo. Llevaban un transformador, a los principios eran electromagnéticos, que eran de metal, que pesaban un montón y que se colocaban. Eso, además del consumo que estaban consumiendo, porque pasamos de 100 vatios a 50, pero a eso había que sumarle ese transformador, que anda un consumo entre 13 y 15 vatios de potencia. Luego vinieron los electrónicos, que eran menos, y ahora pasa esto, que ya hemos quitado también eso. Lo digo porque si vamos a sustituir este tipo de luminarias que están en los pasillos habitualmente, los focos de los baños y todo eso, a la hora de cambiarle hay que quitar esa reactancia que lleva, se llama reactancia, bien electrónica o bien electromagnética, porque realmente estamos también quitando un consumo, porque la podemos muchas veces colocar directamente. Entonces le hacen un puente, pero bueno, para eso está el instalador que va, te quita eso y te ahorra realmente todo lo que es la maniobra de la lámpara y da mucha más vida y pasas de tener ahora pues de 50 vatios a tener 6, 8, 10 vatios, o sea, dependiendo de la luminosidad que queramos tener. Claro, eso es interesante e importante. Depende de la lámpara, de la estancia, querremos tener una luz u otra. Eso exacto. es. Bueno, aquí lo comentábamos también en el programa anterior, es igual. Primero tenemos que saber la cantidad de luz que queremos en la estancia y luego la confortabilidad que vamos a tener. Entonces, si por ejemplo colocamos una lámpara en una cocina o en un baño, pues a lo mejor nos iremos a los 4000 grados Kelvin, que es la luz día que comentábamos, ¿vale? La luz blanca. Si queremos estar en un salón o queremos estar en una estancia viendo la televisión, pues nos vamos a una tonalidad de 3000 grados Kelvin, que es más amarilla, o 2700, ¿vale? Incluso hasta 2200, que ya es más ámbar y depende de qué estancias, pues también gusta más o menos. Pero lo normal es que, en lo general en una vivienda, lo más normal es tener 3000 grados Kelvin para tener una luz confortable, ¿vale? Y luego, digamos un poco, los 4000 pues para una estancia como una cocina, que necesitas un poco más de luz, otro tipo de luz y demás, ¿vale? Muy importante, la reproducción cromática que nos dan estas lámparas, porque eso también viene en la caja, ¿vale? Y si no, que nos lo digan, porque ¿qué ocurre? Que nosotros podemos encender una lámpara en la cocina y ver que el filete de carne en vez de rojo es violeta.
Entonces, eso también desvirtúa mucho eso es la reproducción cromática que hemos comentado también en otros programas y que es la calidad para saber si el color es el correcto o no es el correcto, ¿vale? O sea, que es que hay que prestar atención a más de lo Más que se puede pensar por cuando eso insisto mucho en que, por favor, vayamos a comprar estos tipos de artículos a sitios donde realmente te estén asesorando y te estén diciendo. Porque compramos muchas veces en algún sitio y luego no lo hacemos bien. Entonces, claro. Pues por eso. A ver, yo cuando estoy contenta con la luz que me ha dado una bombilla en una lámpara, lo que hago cuando se funde, Sí. Llevo esa bombilla y digo, una como esta. Bueno, ahora no hay que decir ya una como esta. Ahora hay que decir, ¿qué tipo de luz quiero? Lo primero, eso tenemos que saber lo que queremos tener en nuestra casa y luego ir a ese establecimiento y decirle, oye, pues mira, que quiero un tono que esté más cálido y tal. Y él mismo te va a decir, pues mira, colócate esta lámpara. Hay unas que son más redondas, que depende del tipo de lámpara que tengas, depende de la tulipa que tengas, pues puedes colocar una que tenga más potencia o menos potencia, porque la tulipa nos va a quitar luz, ojo, cuando cojamos la lámpara. Entonces, además de los vatios, hay que mirar los lúmenes, ¿vale? Los vatios es lo que nos consumimos y los lúmenes es la cantidad de luz que vamos a recibir, ¿vale? Entonces, no es lo mismo colocar una lámpara, pues no sé, de 300 lúmenes, que va a alumbrar muy poquito, a tener una de 6, 7, 10 vatios que nos... me he ido a los vatios. De 700, 800, incluso de 1000 hasta 1500 lúmenes que nos puede dar. Es un poco lo que comentábamos antes, la relación de vatios. Antes, cuando queríamos mucha luz, nos íbamos a una de 10 vatios y cuando queríamos menos luz, una de 60 o de 40 o de 25 que había antaño. Ahora, en el tipo de lámparas antiguas que había, también está en el mismo formato, pero este mismo formato lo tenemos o bien con un plástico en la parte de abajo, o bien con un cristal completo ya. Uh-huh. Eso depende también un poco la estética y demás. A nivel de funcionalidad son las dos iguales y funcionan bien y demás, pero bueno, las de cristal ahora pues depende si la lámpara se nos ve la bombilla, pues estéticamente va a quedar mejor el cristal que el plástico. Claro. Esto también entran en juego las tendencias de decoración, muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, se ven mucho últimamente esas de tipo industrial, que es la bombilla desnuda y un cable. Sí, un cable. Pues ahí la bombilla... Les llamamos ahora las tipo vintage, ¿vale? Porque sí. Estoy muy poco puesta yo en el mundo bombilla. No, hay que ser fisno también en cuanto a eso. Entonces tenemos esta otra lámpara, que esta lámpara, por ejemplo, es la que decimos de tipo vintage, que llevan unos filamentos que simulan a la bombilla de incandescencia de toda la vida y que decorativamente son muy buenas y dan una luz pero muy bonita, o sea, que es que está muy bien y es más que suficiente. Hay muchos pues recintos, sobre todo hostelería, bares y demás, que están colocando este tipo de lámpara y dan un ambiente acogedor al sitio, porque cuando tú entras a un bar y imagínate, tienes una luz fría y tal, pues no estás tan acogedor. Sin embargo, tienes una luz tenue, que estás a gusto, que te estás viendo, que no tienes que estar mirando el café o el cortado. Tener la luz suficiente para ver que te han puesto un cortado o un café solo, eso sí, pero no más, pero estar un poco acogedor y estar bien. Claro. O sea, don Ciudadano, cuando vamos a comprar una bombilla hay que prestar atención a la parte energética, la eficiencia, eso que viene con la A, la B... La B, todo, por supuesto, eso es muy importante. A la duración. Sí, que son 10.000, 15.000, 50.000 horas, dependiendo. Horas, eso se mide en horas. A los vatios, que nos va a decir el consumo. El consumo. A los lúmenes, que nos va a dar la cantidad de luz. Sí. Y a los grados, que nos dice la reproducción cromática. Sí, al CRI. ¿Has aprobado el examen, Pilar? Bueno, pues ya me quedo más tranquila y más segura de que cuando vaya a comprar una bombilla lo voy a hacer bien. Don Ciudadano, muchísimas gracias por habernos solucionado todas estas dudas sobre un elemento tan común que todos usamos, las bombillas, y sobre el que aún tenemos que conocer más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.